Libro del profeta Isaías en el capítulo 5. El versículo 4 vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Se puede sentar y le da toda la gloria al Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho en ella? Bendito sea el Señor. Vamos a predicar este día bajo el título: se hace urgente llevar una vida cristiana equilibrada. Se hace urgente llevar una vida cristiana equilibrada. Bendito sea el Señor. Nosotros los seres humanos somos marcados por las decisiones. Y sabemos, como en muchas ocasiones lo hemos escuchado o nos los han enseñado o lo hemos experimentado, sabemos que nuestras decisiones tienen poder. Todas nuestras decisiones llevan en su interior algún poder. Y Dios está llamando al ser humano para que en el momento en el cual le toque decidir, en el momento en el cual al ser humano le corresponda tomar decisiones, tomar determinaciones, esas determinaciones o esas decisiones que nosotros tomamos sean decisiones que nos marcan, y esas decisiones que nos van a marcar deben ser tomadas bajo una profunda reflexión, bajo una profunda meditación o toma de conciencia frente a lo que implica esa decisión que yo voy a tomar en un momento determinado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestra alma en el ejercicio cotidiano tiene algún tipo de incidencia o algún tipo de conexión con ciertas instancias que hacen parte de nuestro yo interior, en donde descansa la racionalidad, descansa la conciencia, la fuerza de voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Todo esto concursa al momento de tomar nosotros decisiones, al momento de pensar nosotros en tomar determinaciones. Todo esto cuenta, la razón, la conciencia, la fuerza de voluntad, todo eso entra a concursar y todo eso forma parte de nuestra alma. Por eso es que Dios quiere tratar con nuestra alma para purificarla. Alabado sea Dios. Cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros comenzamos a recibir de Dios. ¿Y sabe qué, hermano y amigo que nos visita hoy? Lo primero en donde Dios quiere actuar en el ser humano es precisamente en lo más profundo de su corazón. El Señor dice,
hablándole a todo aquel que puede escucharle, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso de pedir Dios el corazón, porque de él mana la vida, implica que usted y yo, en el mismo instante en que tomamos la decisión de entregarnos a Dios, eso implica de que tenemos que hacer una decisión o tomar una decisión mediada por la plena conciencia de que vamos directo hacia una transformación de nuestra vida y hacia una total conversión de nuestra vida, para dejar que sea Dios el que gobierne nuestra conciencia, nuestra racionalidad, nuestra fuerza de voluntad, y sea Él el que nos ayude en lo sucesivo a tomar las determinaciones, guiado siempre por su bendita palabra, que en adelante va a ser la que orientará nuestros pasos y nos conducirá hacia una vida de eterna redención en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando usted y yo dejamos que Dios actúe de esta manera, déjeme decirle que vamos bien alineados. A su nombre, a su nombre. Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana guiada en medio del equilibrio, no en medio de la inconstancia. Si nosotros no hemos dejado que Dios opere en nuestro corazón como Él quiere realmente operar, entonces nosotros no vamos a llevar una vida cristiana equilibrada. Ahora, eso sucede muchas veces en personas que están empezando, y es como que muy normal. Pero a veces el gran problema es que nosotros tenemos 5 años, 10 años, 20 años de haber conocido al Señor, de haber llegado a la iglesia, y todavía allí comenzamos nosotros a develar o a reflejar ciertos niveles de inconstancia o de desequilibrio en nuestra búsqueda para con el Señor. Y Dios quiere que nosotros vayamos desprendiéndonos de manera paulatina de la inconstancia o del desequilibrio en el ejercicio de nuestra vida cristiana, y seamos cristianos equilibrados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces, al no permitir que la palabra de Dios o el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nosotros, comenzamos a movilizarnos al interior de nuestra vida cristiana más por emociones que por la misma operación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso en el Señor no tiene mucha validez. Dios no quiere que seamos ciertos cristianos que viven de emociones, sino que seamos cristianos que vivimos guiados por la presencia y la llenura de su Santo Espíritu en medio nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la Biblia encontramos varios pasajes en donde Dios confronta allí de una manera certera y también de una manera severa la inconstancia de su pueblo. Si usted va conmigo al primer libro de Reyes, llegue conmigo por un momento al primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el conocido pasaje de Elías y los profetas de Baal. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Bendito sea el Señor. Ubicándonos en el contexto, estamos allí se está relatando de un momento en el cual el pueblo de Israel había entrado en declive, había entrado en retroceso espiritual,
había entrado en una especie de crisis espiritual. Israel en estos tiempos estaba viviendo un momento de crisis en su relación con Dios y se estaba alejando progresivamente de Dios. Entonces Dios llega un momento en que los confronta a través de un profeta y escoge al profeta Elías para confrontarlo. Y mire lo que dice el Señor a través de Elías al pueblo de Israel en ese momento. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios así: entonces Acab, que como ustedes saben era el rey sobre Israel en ese momento, convocó a petición de Elías a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Cuando el pueblo de Israel estaba allí, dispuesto a recibir de Dios, aparece Elías. Y acercándose Elías, versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo de Israel, les dijo de parte de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué era lo que estaba pasando con este pueblo? Que este pueblo había sido llamado por Dios, había sido escogido por Dios, había sido adiestrado y enseñado por el mismo Dios para que vivieran en su temor. Y a cambio de dejarse guiar por Dios, de dejarse enseñar por Dios, de dejar que Dios fuese su Señor, a cambio de eso Dios los iba a guiar y Dios los iba a conducir en medio de bendiciones. Pero había una gran parte de ese pueblo que se había apartado de esa visión, se habían descarriado. Y Elías, de parte de Dios, los confronta. Dios llama a Elías y le reclama de una manera dura a ese pueblo. Y le dice Dios a ese pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ese pueblo andaba claramente, allí se ve, andaba en medio de la inconstancia, andaba caminando en medio de la inestabilidad espiritual, andaba transitando en medio del desequilibrio como pueblo de Dios. No tenían un norte, o si tenían el norte en el Señor, no se dirigían hacia Él, andaban de un lado para otro. Por eso Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y les termina el mensaje diciendo: si Jehová es Dios, si Jehová es Dios, allí termine de leerlo conmigo: si Jehová es Dios, seguidle. O si su Dios es Baal, entonces id en pos de él. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que cuando el pueblo escuchó esta exhortación, dice que entonces el pueblo no respondió palabra. ¿Qué quiere decir la actitud de este pueblo de no responder palabra? ¿Qué significa? Que ese pueblo estaba aceptando que andaba en medio de un ejercicio inconstante en su condición de pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libro de Gálatas. Ustedes saben, en el relato de ese que terminamos de leer, ustedes saben cómo termina. Bueno, la mayoría sabe cómo termina. Dios permitió que hubiese allí un avivamiento a partir de una reflexión que ese pueblo hace. Ese pueblo en los tiempos de Elías, por lo menos en ese momento, reflexionó y se encarriló, y Dios propició un avivamiento.
Libro de Gálatas, capítulo 3 del libro de Gálatas. Pablo, de parte de Dios, había comenzado a levantar iglesias, predicando el mensaje del Evangelio allí en esa parte del Mediterráneo. En sus prédicas en sus viajes misioneros, llegó a la región de Galacia, y allí en Galacia, en esa región, fundó una iglesia, que es la iglesia de los Gálatas. Pero, al igual que Pablo, predicando, hubo otros que llegaron. Y aparecieron también unos judíos, o unos judíos raramente convertidos, unos cristianos judaizantes, que comenzaron a predicar un evangelio todo extraño, comenzaron a enseñar aparentemente algunas verdades del evangelio, pero que chocaban con lo que Pablo, de parte de Dios, le había enseñado a la iglesia de los Gálatas. O sea, dicho de otra manera, Dios usó a Pablo para enseñar un evangelio auténtico, un evangelio sin mácula, sin mancha, la doctrina verdadera. Y los Gálatas comenzaron a crecer espiritualmente, fundamentados allí en esa palabra de verdad que estaban recibiendo del apóstol Pablo. Pero había algunos cristianos allí que, a pesar de eso, no estaban firmes y eran inconstantes, y comenzaron a recibir otras enseñanzas. ¿Sabe que eso sucede muy a menudo en este tiempo? Gente que comienza a venir a la iglesia y comienzan a recibir pasto verde, ¿cierto? Comienzan a recibir ese manjar celestial, ese maná que cae directamente de parte de Dios, para que usted crezca. La leche espiritual no adulterada comienza a mandarla Dios a usted, para que usted, espiritualmente hablando, vaya creciendo, vaya engordando, ¿cierto? Se vaya formando como todo un cristiano o toda una cristiana. Pero hay por allí gente, ¿cierto?, de algunas sectas o de algunos grupos religiosos que no enseñan el evangelio de verdad, que se esconden detrás de una religión, y el diablo los usa para estar pendientes de aquellos que están yendo a la iglesia a conocer el verdadero evangelio, y después el diablo se los manda allá a la casa o los cogen en cierto lugar, ¿cierto? Y comienzan a mandarle pasto raro, comienzan a mandarle alimentos raros, comienzan a mandarle enseñanzas raras, y como la persona no está muy fundamentada en el evangelio, ellos comienzan también a recibir de eso. Entonces hay una mezcla extraña de palabra de verdad y cosas raras por ahí. Entonces muchos terminan confundidos diciendo, bueno, pero entonces ¿a quién le creo yo? ¿Le creo a los hermanos allá de la iglesia o le creo a estos que me están enseñando? Porque aparentemente eso está en la Biblia y eso también es verdad, pero es contrario a lo que me están enseñando. Entonces viene la confusión. ¿Sabe cuándo viene esa confusión? Cuando no hay un fundamento claro y no hay una decisión firme de yo realmente decidirme por la verdad del santo evangelio que me ha sido predicada de parte de Dios. Y eso le pasó a los Gálatas.
Por eso Pablo, en el capítulo 3, fíjese que cuando Dios va a comenzar a reclamar o a exhortar en estos contextos, casi siempre lo hace a través de preguntas así certeras. Ustedes se dieron cuenta allá cuando Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Una pregunta certera. Y aquí Pablo comienza a usar varias preguntas. Y se lo dice a los Gálatas. Mire lo que le dice. Léalo allí conmigo. Oh Gálatas insensatos. Y empieza diciéndole insensatos. Mire, Él los había adiestrado. Él les había enseñado. Yo sé que Pablo amaba a los hermanitos de Galacia. Pero cuando los hermanitos de Galacia apartaron la mirada de la verdadera doctrina, apartaron los oídos de la verdadera enseñanza, obligaron a que Pablo lo identificara como unos insensatos. Y ahí se los dice, y así empieza diciéndoselo. A pesar de que él los amaba, empieza la exhortación diciéndole: oh Gálatas insensatos. Y mire lo que le dice, varias preguntas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire que empieza diciendo: ¿quién os fascinó? ¿Sabe que muchas de las sectas y de las doctrinas que andan por allí mintiéndole a la gente, tienen como que tienen la cualidad, si se puede llamar así, de fascinar con su palabrería? De causar fascinación, y no solamente por la palabrería, sino por lo que enseñan muchos de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Imagínese que una persona haya tenido problemas de alcohol estando allá en el mundo. Y el alcohol lo que hizo fue golpearlo, ¿cierto? Estrellarlo, o sea, todo lo que le puede dar el alcohol a la persona es miseria, es destrucción, no es otra cosa. Entonces la persona viene de allá destruida a la iglesia. Y entonces Dios comienza a libertarlo por su palabra. Y esa persona comienza a apartarse y a ser libre. Pero póngase usted a pensar que de pronto llegue alguien enseñándole: pero es que tú puedes buscar de Dios, pero igual buscando de Dios tú de vez en cuando, eso sí, no todas las veces, de vez en cuando, puedes tomarte una o dos cervezas, o de pronto compartir con tu familia una botella de ron. Imagínese a alguien que viene del mundo, que viene con el, digamos, con el disco duro programado para el alcohol, que no ha sido desintoxicado todavía. Por mucho que haya trabajado el Señor, en medio de ese proceso todavía la persona tiene ciertas cosas que le atraen, entre ellas el licor. Imagínense que desde una religión se le diga a esa persona: tú de vez en cuando, eso sí, no todas las veces ni te vayas a emborrachar, pero de vez en cuando. Imagínense esa enseñanza. Eso fascina, hermano, a esa persona que está escuchando eso. Y hay religiones y hay doctrinas que enseñan esas cosas. Y eso es veneno para el alma de la persona. Eso tiene el poder de fascinación. Cuando Pablo está hablando aquí de fascinar, ¿quién os fascinó? Se refiere a grupos que habían llegado donde los Gálatas con cuentos chinos, con veneno disfrazado en paquete de dulce. Habían llegado con enseñanzas
aparentemente creíbles y ciertas, pero que llevaban el sello de la mentira a la luz de lo que habían recibido de parte del Evangelio. ¿Y sabe cuándo se da eso? Cuando nuestro corazón es inconstante, cuando no tenemos equilibrio en nuestra relación con Dios. Y Pablo le sigue diciendo, esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire las preguntas certeras que le hace el apóstol Pablo. ¿Por qué recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron porque ustedes hicieron obras o lo recibieron por fe? Pablo les había enseñado que el Espíritu Santo se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Pero ahí estaban recibiendo la enseñanza de que podían recibir el Espíritu Santo a través de buenas obras. Hoy hay iglesias enseñando abiertamente de que nosotros podemos acercarnos a Dios o tenemos que acercarnos primeramente a Dios a través de las obras que hagamos. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Todas estas cosas habéis padecido, o tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Por dejarse torcer la visión y por dejarse torcer del propósito santo. Mire la exhortación, la reprensión que reciben de parte de Dios a través del apóstol Pablo los Gálatas. Mire el problema de llevar una vida inconstante, hermano. Que a veces sí y a veces no. Dios nos llama a ser ciertas personas equilibradas. En medio de nuestras limitaciones como humanos, Dios nos llama a que frente a Él nosotros seamos, en el andar con Él, nosotros seamos personas equilibradas en nuestra búsqueda. Vamos al libro de los Jueces. A su nombre. Capítulo 2 del libro de los Jueces. Israel. Otra vez Israel en los tiempos de los jueces. Mire lo que dice el capítulo 2. Después que muere Josué, que era su líder, parece que el pueblo hubiese tenido un temor no a Dios, sino a Josué. ¿Sí me doy a entender? Mire lo que empieza diciendo el versículo 11. Encima del versículo 6 relatan la muerte de Josué. A partir del versículo 6 relatan la muerte de Josué. Bueno, después de la muerte de Josué, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Uno como que trata de entender esto y es probable de que más de uno haya sacado o uno se ve tentado a sacar la conclusión de que este pueblo andaba caminando
andaba caminando bien ante los ojos de Dios, como que no para complacer a Dios, ni porque su corazón realmente se haya convertido a Dios, sino por agradar a Josué. Porque inmediatamente murió Josué, dice que ellos comenzaron a descarriarse y se apartaron de Dios, y dice aquí, comenzaron a servirle a los Baales. Ese era Israel. Y sigue leyendo, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Usted cree que eso es algo de pueblo de Dios? Así no se busca a Dios. Que unas veces sí y otras veces no, así no se busca a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden brindar un fuerte aplauso al Señor? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y como consecuencia, mire lo que pasó. Se encendió, versículo 14, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quieran que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Mire ese pueblo de Dios, pueblo de Israel. Eran pueblo de apariencia nada más. Hermano, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque cuando andamos aparentando ser, porque yo quiero agradar de pronto a mi papá que es cristiano o a mi mamá que es cristiana, o porque yo quiero agradar a un amigo o a una amiga que me invitó a la iglesia o al pastor, cuando yo ando escondido detrás de esas cosas para tratar de disimular una buena relación con Dios, hermano, no cuenta en el evangelio ese tipo de situaciones, no cuenta. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este pueblo estaba agradando a los jueces que Dios ponía, pero apenas moría el juez se descarriaban, no andaban detrás de Dios. No andaban detrás de Dios. Ojalá y nosotros, hermano, ojalá y nosotros en nuestra vida
de intimidad con Dios, procuremos eso siempre, ¿cierto? La intimidad, la comunión. Y esa no se busca solo en la iglesia, esa se busca en el día a día, en los diferentes escenarios en los cuales yo me muevo. Que estoy en la casa y es una vida de testimonio impecable. Que estoy en el trabajo y en medio de mis debilidades es una vida de testimonio impecable. Que saco tiempo en el día para orar, que saco tiempo en la semana o en el mes para ayunar. Pero es una vida en donde mi temor lo tengo no en un pastor, no en una iglesia, sino primeramente en el Señor, para de manera constante construir una vida de buena relación o una vida de equilibrio espiritual frente a los ojos de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Salomón. Aquí empiezan hablando de la vida de Salomón. Y mire lo que pasó con este hombre, hermano. Versículo 3. Capítulo 3 del primer libro de Reyes. Versículo 3. Dice: mas Salomón amó a Jehová. Mire, este hombre amó a Jehová. Dice la Biblia que Salomón amó a Jehová. Y dice más. Dice que anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y mira allí, y sacrificaba allí en ese altar principal 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Qué quiere decir eso? Devoción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir comunión con Dios. Salomón, mire, llegó un tiempo en que amó a Jehová, dice la Biblia, y construyó una relación de intimidad con Dios. Salomón intimó con Dios. Salomón buscó la comunión con Dios. Salomón vivía bajo el temor de Dios. Y cuando vivía en el temor a Dios, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Usted cree que Dios se va a arriesgar a decirle eso a una persona que ande transitando entre dos pensamientos? En que hoy es y mañana no es. ¿Usted cree que Dios se va a arriesgar a decirle eso a una persona que ande dando mal testimonio por donde cruza? ¿Usted cree que ese es Dios? Dios se le apareció a Salomón en un tiempo en que este hombre estaba metido con Dios. Y mientras estaba metido con Dios, recibió de Dios, porque allí dice la Biblia que estando metido con Dios, Dios se le apareció y le dijo: oh, qué pregunta, mire qué pregunta. Le dijo el mismo Dios, el mismo creador del universo, el hacedor de los cielos y la tierra, le dijo: pide lo que quieras, que te sea hecho, y va a ser hecho.
Y llama la atención la respuesta de Salomón. La respuesta de Salomón, la actitud de Salomón frente a esa palabra de Dios, da a entender que Salomón estaba en este tiempo metido con Dios. Siga leyendo conmigo. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Estamos en el versículo 6. Porque él anduvo de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mire, eso se llama una actitud de humildad y de reconocimiento de debilidades. Ese hombre está reconociendo ahí sus debilidades, su incapacidad, y de manera humilde se presenta ante Dios para dejar clara la petición. Dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, mire lo que pide, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién puede gobernar este pueblo tan grande? Y dice la Biblia en el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón hubiese pedido esto. La actitud de Salomón nos da a entender que en el corazón de este varón, en ese momento, realmente se había construido una vida de comunión, una vida de intimidad, una vida de temor, una vida de devoción para con Dios. A su nombre. Por eso comenzó a recibir. Ustedes saben la historia. Dice que el Señor le respondió y le dijo, ahí en el versículo 11, le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y le hace una advertencia. Y le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios estaba hablando con Salomón y le había agradado el corazón de Salomón allí. Pero él sabía, ojo con esto hermano, él sabía que a pesar de todo, el corazón de Salomón no era perfecto. Por eso Dios le hace una observación. Por eso Dios le hace una recomendación y le hace una advertencia. Versículo 13, versículo 14, si anduviese en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Le está diciendo, o sea, lo que estás haciendo ahora, tienes que hacerlo de manera permanente. Hermano, esto no es del que empieza, sino del que, habiendo empezado, se mantiene y termina. Por eso nuestras decisiones en el Señor deben tener el poder de marcarnos para la eternidad y no solamente para el tiempo en que vamos a estar aquí. Si usted tomó la determinación de buscar del Señor, hermano, trate de permanecer en equilibrio. Hermano, con lo duro que está la cosa, sí hermano, con lo duro que está la cosa.
Uno entiende que hay momentos difíciles. Usted ni se imagina por dónde le toca pasar a uno, por ejemplo. Y de pronto usted también le ha tocado vivir momentos difíciles con sus hijos, enfermedades, con escasez económica, con hambre, con una gran cantidad de cosas le ha tocado sobrevivir. A mí también me ha tocado sobrevivir de esa manera. Pero ¿sabe qué es lo esencial, hermano? Que en esos momentos por nuestros labios no salga palabra para blasfemar contra Dios o para mirar atrás. Sino que tengamos la convicción de que de esos momentos Dios algún día, cuando Él le plazca, nos va a sacar y nos va a dar la victoria. Porque Dios es un Dios de victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo más fuerte, hermano. Por eso es imprescindible, hermano, que habiendo creído en el Señor, sepamos mantenernos hasta el final. En medio de toda lucha y en medio de toda circunstancia. Ahí está viendo usted a Salomón. Vaya conmigo al versículo 29. Estamos en el primer libro de Reyes. Vamos ahora al al capítulo 4, primer libro de Reyes. Allí mismo, y en el capítulo 4, mira el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y Salomón fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y para oír, versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón, versículo 34, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y más adelante comienzan a hablarle de las riquezas de Salomón. O sea, este hombre agradó a Dios en tanto que su corazón era recto y comenzó a recibir todas esas bendiciones de parte de Dios. A su nombre, a su nombre. Vaya conmigo al capítulo 11 del primer libro de Reyes. Ahí en donde está, salte al capítulo 11. El capítulo 10 termina diciendo en el versículo 23, por ejemplo, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque este hombre había tenido el temor de Dios. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos, todo eso gracias a la bendición que Dios le había dado a este hombre. Pero era hombre. Y mientras seamos hombres, mientras seamos humanos, hermano, ojo, mientras seamos humanos, cuando los jóvenes, por ejemplo, consigan un noviecito o una noviecita, obviamente de la iglesia, si es una hermanita y consigue un novio de la iglesia, ojo, guarden la distancia, hermano, guarden la distancia. La hermanita con el hermanito, si están de noviazgo, guarden la distancia. El corazón es traicionero. A su nombre.
No son cantaletas de los líderes o del pastor o del obrero. Esas no son cantaletas. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Si usted es varón, usted no es más puro que David. Y David, cuando cayó en esa tentación, cuando fue tentado en esa parte, él cayó y terminó después llorándole a Dios para que lo levantara, escribiendo cosas como la siguiente: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Hay que ser puros y santos. A su nombre. Salomón, llegó un momento en que se descuidó. Mire, todo lo que hemos leído de Salomón, hemos dicho que amó a Jehová. Hemos dicho que ofrecía 1000 holocaustos en el altar de Gabaón. ¿Lo leímos o no lo leímos? Lo leímos. Hemos leído que cuando Dios se le apareció y le dijo que pidiera, él pidió conforme al agrado de Dios. Dios se agradó de cómo estaba el corazón de Salomón en ese momento. Pero Salomón no mantuvo el equilibrio, no fue constante. Capítulo 11 del primer libro de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de ella de Fon, mujeres extranjeras. Dice que amó a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios les había dicho, no se junten a ella, porque van a sacar de su corazón, van a sacar del corazón, ustedes van a sacar el temor que me tienen a mí, y ustedes van a comenzar a adorar a sus dioses si se juntan a esas mujeres. Pero Salomón llegó un momento en que comenzó a perder el temor de Dios. Qué corazoncito el de nosotros, ¿cierto? Hermano, orémosle a Dios para que cada nuevo día purifique y trate con nuestro corazón. Mire, el Señor no está interesado en tratar con otra parte de ti. Bueno, en términos de primacía, en términos de urgencia. Es eso, Él quiere centrar su trato contigo y conmigo en el corazón, en limpiarlo, porque Él sabe que allí se gana toda la pelea. Y Salomón comenzó a dejar que su corazón se fuera detrás de otras cosas. Cuando Salomón era ya viejo, mire el 3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Amó a Jehová, agradó a Jehová con su testimonio, con su petición, agradó a Jehová, recibió bendición de Dios, y cuando estaba en medio de la bendición, Dios le dijo, tienes que mantener tu testimonio y tienes que guardar mi palabra. Dios se lo advirtió, porque Él sabía cómo estaba el corazón de Salomón. Y déjeme decirle algo, hermano, Dios sabe cómo está su corazón y Dios sabe cómo está mi corazón. Y Dios quiere que mañana o pasado mañana, nuestro corazón, si es íntegro delante de Él, siga siendo íntegro, y que dentro de un año sea todavía más íntegro, y dentro de 2 años todavía más íntegro, y seamos perseverantes en la integridad para con nuestro Dios. Que nada nos mueva. A Salomón el corazón se lo movieron las mujeres. Dice, cuando Salomón era ya viejo, bueno, el versículo 3, y sus mujeres desviaron su corazón.
Versículo 4, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extrañas, las cuales van incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿En dónde había echado Salomón lo que Dios había hecho para con él? Presencia de Dios tuvo este varón. Este varón tuvo presencia de Dios. Dice que Jehová se le apareció. ¿Usted lo leyó conmigo? Dice la Biblia que Jehová se le apareció en sueños. ¿Cierto? Ahí en Gabaón. Jehová se le apareció. Tuvo presencia de Dios. Dice la Biblia que amó a Jehová. Ese hombre tuvo temor de Dios por un tiempo. Dice la Biblia que se agradó Dios de Salomón cuando Salomón le pidió a Jehová, habiéndole dicho a Dios a él, pide lo que quieres. Y ese hombre agradó a Jehová. Dice la Biblia que ese hombre recibió bendición de Dios multiplicada, recibió sabiduría y recibió riqueza, mucha riqueza, más que cualquier hombre. Pero ¿en dónde dejó ese varón la bendición de Dios? Dice que unas mujeres, mire, mujeres extranjeras, le desviaron su corazón. Y cuando le desviaron su corazón, dice la Biblia que Jehová se enojó. ¿Sabe por qué? Porque cuando estas mujeres comenzaron a desviar su corazón, Salomón dejó atrás a Jehová y se fue tras los dioses de las mujeres que él tenía. O sea, después de, mire qué cosa, hermano, después que amó tanto a Dios y después que recibió tanto de Dios, dejó a Dios y se fue tras la idolatría. Qué cosa tan perversa, hermano. Mire lo que es el corazón de un hombre. Mire lo que es el corazón de un hombre. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están acá, necesitamos un corazón recto para con Dios. Necesitamos que hasta ahora, si nuestro corazón ha sido recto para con Dios, ese corazón se mantenga recto y cada día sea más íntegro. Y que cuando seamos tentados a olvidarnos de las cosas de Dios, por favor, digámosle no a la tentación y tomemos la decisión firme de agradar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Y no apartarnos de la senda de Dios, hermano. Mira el peligro de hacer que nuestro corazón se vaya detrás de cosas que a Dios no le agrada. Mire cómo terminó ese varón. Triste la manera como terminó este varón. ¿Qué decir de Sansón, por ejemplo? También las mujeres. Puntos débiles. Todos tus puntos débiles Satanás los conoce y es por allí por donde te va a atacar. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana. Si tu corazón es íntegro para con Dios y tienes temor de Dios, se va a cansar el diablo. Se va a cansar el diablo. Porque él no podrá con un hombre santo y con una mujer santa de Dios. Guardémonos en santidad y en pureza de corazón para nuestro Dios. Ponte de pie y vamos a orarle al Señor. Levanta tus manos.